Tenga listo el tinto que ya llegan los huevos revueltos con la receta que arma la derecha para competir en las presidenciales del 26. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 10 de marzo. La registraduría ya publicó su calendario electoral para las próximas elecciones. Aunque el primer voto para las presidenciales será depositado en 14 meses y las inscripciones de candidatos serán en un año, las campañas arrancan mucho antes que esas fechas. Por eso vamos a revisar cómo están los bandos que ya se establecieron para competir por ser el reemplazo de Gustavo Petro. Y arrancamos con la derecha, que le compró de inmediato al presidente esa pelea que casó por la sucesión. En la derecha no hay nada definido, obvio, pero al menos hay 3 frentes de competición. El del uribismo, el de Germán Vargas Lleras y el de la experiodista Vicky Dávila, quien es la nueva figura de este grupo. Hoy hablamos de cómo arrancan, de sus dilemas y de sus vasos comunicantes con la derecha internacional. Ever Mejía cubre a varios de estos precandidatos para La Silla Vacía. Gracias por pasar por acá. Gracias a ti por la invitación, Tatiana. Ever, tú cubrirás parte de la derecha en esta campaña y llevas rato hablando con partidos tradicionales, políticos con maquinaria y también pisteando qué pasa en las candidaturas que dicen ir por firmas. De entrada, ¿cuáles son las sensaciones que se mueven en ese sector de cara al 26? En este sector, todos los aspirantes tienen una narrativa en común: atacar a Petro. Ese discurso antipetro lo mueven en redes sociales, en medios de comunicación y en los recorridos por las regiones que algunos ya empezaron a hacer. Y como tú dices, hay 3 frentes que hemos podido rastrear. El de Vicky Dávila en ese sector es el que mejor marca en las primeras encuestas. Gustavo Petro, su gobierno es un desastre, ineficiente y corrupto. Ella tiene más visibilidad porque hizo precampaña desde la revista Semana, en conversatorios en universidades y en sus redes sociales también tiene una muy buena plataforma. El otro frente es el uribismo, que ya tiene 5 precandidatos: Miguel Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra. Gustavo Petro ha creado varias crisis internacionales para gobernar por decreto. Dejó sin recursos al sistema de salud. El último frente es el de los tradicionales. Ahí el más visible es Germán Vargas Lleras. No me da miedo venir a visitarlos, como al señor presidente de la República, que dijo que no tenía condiciones de seguridad para venir al Cauca. ¿Lo recuerdan bien? Él no se ha lanzado, pero su partido Cambio Radical ya se lo pidió, para sorpresa de nadie. Obvio. Y también está David Luna. Él renunció a Cambio Radical ante la indefinición de Vargas y se lanzó por firmas. Lo que muestran las elecciones presidenciales anteriores es que sin alianza Sever simplemente no se llega a la Casa de Nariño. ¿Se está pensando algún tipo de alianza tipo Frente Amplio pero de la derecha para competir? Bueno, ahí es donde se ven algunas diferencias. En esta etapa de posicionamiento las encuestas juegan un papel clave y Vicky tiene esa ventaja. Vicky ha dicho que no está pensando en alianzas e inicia su recorrido sin políticos tradicionales cerca. Eso ha causado preocupación en algunos sectores. Por ejemplo, un congresista de Cambio Radical me dijo que Vargas tenía que lanzarse rápido para competirle a Vicky en las encuestas, porque para ellos sería terrible que Vicky se convierta en la candidata de la derecha sin ayuda de los partidos. Por los lados del uribismo, primero tienen que definir qué mecanismo utilizarán para escoger su candidato. Puede ser una consulta interna o una encuesta, y hay preocupación por la lentitud para definir, pues mucha de la militancia podría migrar a la plataforma de Vicky Dávila porque la ven como una candidata más armada. Y también hay preocupación de que Álvaro Uribe, jefe del partido, termine apoyando a Vicky Dávila. Algo que podría pasar, porque el guiño de Uribe define para dónde va el partido. Pasó con Iván Duque en 2018, pasó con Fico en 2022. Así es, y bueno, Uribe y Vicky tienen enemigos en común, no solo Petro, sino que la semana pasada enfocaron sus ataques a Claudia López, que es posible aspirante para el 2026. Bueno, pero me has mencionado mucho a Vicky Dávila en esta conversación porque también la mencionan los políticos con los que hablas, pero me pregunto por qué la mencionan tanto, teniendo en cuenta que históricamente, pues, las mujeres que buscan la presidencia y mucho más las mujeres que tienen más experiencia política que ella, si acaso llegan a primera vuelta o a segunda, y siempre como la fórmula de un hombre. Sí, así es, pero en esta campaña el pulso inicial lo marcan las encuestas que hablan de intención de voto. Y esa es una foto momentánea, pero que refleja al menos un estado de ánimo. Y bueno, se pueden pifiar, pero a ella allí le está yendo muy bien. En las encuestas que paga su anterior revista Semana y también en las encuestas que no paga la revista. En todas va de primera entre
todos los candidatos de todos los grupos, juega a su favor que no viene de la política tradicional, que hizo denuncias de corrupción contra el gobierno Petro y durante 20 años estuvo en la televisión nacional, en radio y en redes sociales. Además, un eventual apoyo económico de la familia Gilinski, que es la dueña de Semana, son ex jefes de Dávila y son la familia más rica del país, puede también ser un punto a favor. En las elecciones se necesita mucha plata y los Gilinski, como todos los empresarios, donan a las campañas. La preocupación que he visto entre los políticos es que a Vicky le falta experiencia, porque falta mucho todavía para la campaña y los debates pueden tener mayor complejidad técnica y pueden terminar acabando una candidatura. A medida que la campaña evolucione, el tema de la mala ejecución de Petro puede convertirse en un tema. Entonces la preocupación es cómo al final la derecha presenta un aspirante que nunca ha ejecutado un peso. Claro, ahora tú y yo sabemos que las campañas arrancan mucho antes de que arranque el calendario electoral y por eso estamos hablando de las campañas, pero también al presidente le falta 1 año y medio para terminar su mandato. ¿Por qué la premura de hablar del reemplazo del presidente desde ya en estos sectores políticos? Sí, falta un montón, pero yo creo que el antipetrismo le compró la pelea que el presidente impuso para el 2026. Él viene hablando de campaña desde hace mucho tiempo. Hace un año Petro instó a sus bases a cuidar el resultado de la elección entrante. Y bueno, hace unos días el ministro Armando Benedetti habló de un frente amplio con partidos tradicionales, enmarcó la campaña en el petrismo y el antipetrismo, es decir, hablando de política pura y dura como funcionario. Y además varios del gabinete se fueron justamente para hacer campaña. Sí. Y bueno, salir temprano tiene sus ventajas, pero también tiene sus riesgos, como que se pierda el efecto sorpresa o que se convierta en blanco de ataques de otros candidatos, por ejemplo. Ever, este proceso electoral no lo podemos leer por fuera de esta conversación mundial que está teniendo la derecha en Estados Unidos con Trump, en Argentina con Milei, en El Salvador con Bukele, la derecha en Alemania, en Hungría. ¿Cómo está conversando esa derecha colombiana con esta derecha internacional? Sí, son redes de aliados que se tejen en todos los partidos del mundo. A ver, Petro tiene una estrecha relación con la izquierda española, por ejemplo, o el Partido Liberal con los liberales socialistas de Europa. El caso con la derecha es que viene teniendo discursos antimigrantes, proteccionistas en la economía y de recorte del gasto público que van en contra de las políticas progresistas de muchos países de Occidente durante los últimos 15 años. Entonces hay desde ya vasos comunicantes de esa derecha con estas precandidaturas. Vicky Dávila tiene en su equipo de asesores económicos a Axel Kaiser, que trabajó con Javier Milei en Argentina. Miguel Uribe, precandidato uribista, se asesora con Lester Toledo, exgerente de la campaña de Nayib Bukele. María Fernanda Cabal es muy cercana a la familia Bolsonaro de Brasil y el año pasado se reunió con el presidente de Hungría, que lleva 15 años en el poder y se precia de liderar un país conservador en medio de una Europa progresista. Y bueno, está Álvaro Uribe, que ha sido referente y aliado de políticos republicanos en Estados Unidos desde que llegó a la presidencia y a inicios de este siglo. Igual el camino va a ser larguísimo, tú ya lo decías. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué fechas son las importantes que tenemos que tener en cuenta para ver cosas más concretas? Bueno, el primer nudo a resolver de las candidaturas dispersas es la del Centro Democrático. Este año seguramente habrá guiño de Uribe. También debe resolverse si Germán Vargas aspira o no. Queda pendiente la entrega de firmas de Vicky Dávila y de David Luna. A partir de ahí, en 2025, toca ver si ese sector va a consultas interpartidistas y poder ver quiénes entrarían allí. Para los políticos de partidos como Cambio Radical y Centro Democrático, es clave que haya consulta porque pueden mover votos para sus listas a Senado y Cámara. Y bueno, Tati, también puede aparecer un Rodolfo Hernández 2.0 que los deje en la lona a todos estos que mencionamos. Bueno, para eso tenemos todavía 12 meses. El siguiente episodio de esta serie hablará de lo que pasa en la izquierda y el frente amplio que propone el presidente. Ever, muchas gracias por pasar por acá. No, gracias a ti por la invitación, Tatiana. Esta semana culminará el recambio del gabinete, también se define el futuro del paro arrocero y estamos pendientes de la crítica situación en el sur del Cauca. Todo esto y más estará en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produce Huevos y Juana Rubio Tobar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.